Buenas tardes, licenciada. Soy Wendy Girón de la clase de Enfermería Presente Futuro 2 de la sección de lunes 0900. A continuación, voy a hablar un poco acerca de lo que son la bioseguridad y las constantes vitales en nuestro rol como profesionales de enfermería. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas para proteger la salud, la seguridad del personal, la del paciente y la de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes ya sean biológicos, físicos, químicos o mecánicos. Dentro de este encontramos lo que es la asepsia y la antisepsia. La asepsia es la ausencia de microorganismos causantes de la enfermedad. Por tanto, es el conjunto de procedimientos con el objetivo de impedir la penetración de gérmenes al sitio que no los contenga. Como barreras de protección, para practicar la asepsia tenemos lo que es el lavado de manos, la protección personal, mantener campo estéril, guantes estériles, pinzas auxiliares. Decimos que la antisepsia es la destrucción de los gérmenes por medio del empleo de antisépticos. La correcta El correcto lavado de manos es el siguiente. Número 1, humedecemos nuestras manos con abundante agua. Número 2, aplicamos jabón y empezamos a hacer la frotación de palma con palma. Seguidamente intercambiamos entre los dedos y hacemos esto. Número 4, así. Número 5, las manos entre las manos, para lavarse muy bien sus manos. Luego tomamos dedo por dedo. Seguidamente continuamos con lo que es para lavar en el espacio entre los dedos y individual. Con la mano frente a frente agarramos agua y nos lavamos muy bien en el grifo. Luego nos secamos con una toalla limpia, cerramos el grifo con la toalla para no contaminarnos y ya listos. Tenemos las manos listas, limpias. Ok, el manejo de material de equipo estéril es el conjunto de acciones que debemos manejar como profesionales para la colaboración y el logro de las técnicas de asepsia, las cuales este manejo puede ser manual o puede ser con pinzas de traslado, tomando en cuenta que para realizar este procedimiento se deben contar con una superficie que es de trabajo que esté estéril. El método manual de trabajo de manejo de material de equipo estéril se maneja pues intrahospitalario, ¿verdad? Entonces por ejemplo, utilizamos en el bulto que viene en el equipo estéril, tiene que estar bajo de una superficie estéril, ya lo habíamos dicho antes. Ingresamos, tiene 5 pestañas. La pestaña que vamos a tomar es la pestaña 4, que es la pestaña que vamos a sacar de siempre y cuando lo vamos a sacar, pero no lo vamos tenemos que evitar que pegue a nuestro uniforme para no contaminarlo. Eh, seguidamente, seguidamente tomamos la punta de la envoltura, la jalamos hacia adelante y después hacia atrás, ¿verdad? Para poder hacer. Luego jalamos las puntas laterales, la 2 y la 3, hacia los lados, ¿verdad? Jalándola sin acercarnos mucho para no contaminar el equipo. Luego tomamos la última punta, que es la punta del envoltorio, y la jalamos hacia adelante, por debajo del uniforme de nosotros, siempre y cuando no lo contaminemos, ¿verdad? Y ya queda listo en la superficie para que pueda ser manejado. Luego, también está el método de manejo de material y equipo con pinzas de traslado, que son las pinzas de Barker. Estas, pues, la utilizamos, cogemos el material
y lo trasladamos y lo tiramos más que todo cuando son espacios, distancias cortas. Las constantes vitales, ok, algo muy importante. Estas constantes vitales se consideran como un conjunto que miden el control de las funciones de nuestro organismo. También son conocidos como las mediciones funcionales más básicas del cuerpo y nos orientan sobre alteraciones que tengamos en nuestra salud. Existen cuatro principales, que son la temperatura corporal, el pulso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que a continuación les voy a detallar un poco más acerca de ellas. El pulso. El objetivo es medir la frecuencia del ritmo cardíaco del paciente y sus características. Los valores normales en adultos es de 60 a 100 pulsaciones por minuto con una media de 80. Las frecuencias normales en los adultos es de 80 a 100 latidos por minuto. La consideramos taquicardia cuando el pulso está más alto de lo normal, que lo normal es de 80 a 100 latidos, lo habíamos dicho anteriormente. La bradicardia es el pulso por debajo de lo normal, o sea, por debajo de 80 pulsaciones por minuto. El pulso periférico tenemos que lo localizamos en la periferia de nuestro cuerpo y el pulso apical, que es el pulso que se localiza en el vértice del corazón, para poder checar el pulso, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo tomar el pulso? Ok, muy bien. Lo primero que hacemos pues es el lavado correcto de manos, informar al paciente que vamos a realizar esta técnica, que vamos a realizar este chequeo, elegir la palpitación, ya sea radial, carótida, temporal o femoral, apoyar la yema de los dedos mediano y anular sobre la arteria, preferiblemente radical, haciendo una ligera presión, contar las pulsaciones durante 1 minuto, anotar en los registros de enfermería. Las anotaciones, recordemos que las vamos a hacer, depende el turno que tengamos, vamos a utilizar el color de lápiz, ¿verdad? El número de pulsaciones lo vamos, y el ritmo, si es regular o es irregular, si está intenso, está fuerte o está débil, y también anotar la hora. La frecuencia respiratoria. El objetivo es cuantificar al paciente el número de respiraciones por minuto. También las características de esto, el valor normal de las respiraciones en un adulto es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Para realizar este chequeo de frecuencia respiratoria, debemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, realizar el lavado de manos, debemos informar al paciente, observar y contar las elevaciones del tórax mientras el paciente está acostado, poner la mano sobre el pecho si consideramos que no estamos haciendo el conteo correcto, ¿verdad? Podemos hacer. Eh, Podemos también observar el ritmo, el mismo tiempo la irregularidad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la frecuencia eupnea, es una frecuencia normal. Taquipnea, frecuencia respiratoria elevada. Y bradipnea, frecuencia respiratoria baja, ¿verdad? Y todo siempre tenemos que anotarlo en los registros de enfermería. Siempre depende el turno, el color del lápiz. ¿Cómo medir la frecuencia respiratoria? Bueno, creo que ya lo había dicho antes, ¿verdad? Ya lo dije. La temperatura corporal, ¿qué es? Es más que todo conocer la temperatura corporal del paciente, así como las características de estas. Los valores normales de la temperatura en el cuerpo son de 36.5 a 37.5 grados centígrados, siendo la media de 37. Las mediciones son fiebre de 38 grados Celsius. Fiebre intermitente oscila en picos entre 38, 37, 38. Fiebre ondulante de 40 grados centígrados. Y la hipotermia, que es cuando la persona está muy helada, 35 grados Celsius. ¿Cómo medir la temperatura? Siempre realizamos el lavado de manos, preparamos el material de traslado al lado del enfermo, o sea, si tiene una mesita, pues colocamos las cosas que vamos a necesitar, informar al paciente de la técnica que vamos a realizar, preservar la intimidad del paciente, bajar el mercurio del termómetro a 35, realizar lavado de manos y registrar resultados. Ok. Para preparar el material tenemos que utilizar un termómetro, tenemos que utilizar material antiséptico,
para poder desinfectar el termómetro antes de utilizarlo y después de utilizarlo. El lavado de manos lo hacemos antes de hacer la técnica y después de realizarla. Muy bien, tenemos lo que es la presión arterial. Que la presión arterial, el objetivo cuando medimos la presión arterial es valorar la presión ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias del paciente durante un ciclo cardíaco. El valor normal de la presión sistólica es de 120 y de la presión diastólica es 80. Ejemplo 120/80. La presión arterial sistólica es la presión que ejerce el corazón cuando empuja la sangre hacia afuera. Y la presión arterial diastólica es la presión arterial que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Los estados de presión arterial. Tenemos lo que es la hipotensión, cuando la presión sistólica es menor a 90 y la presión diastólica está entre el rango de 60 y 80. Podemos decir que tenemos un estado óptimo de presión arterial en nuestra sangre, en nuestro organismo, cuando la presión arterial sistólica anda entre 90 y 109 y la presión arterial diastólica anda entre 60 y 80. Y la normal, ya la habíamos mencionado antes. Ahora, la presión arterial, cuando decimos que es hipertensión grado 1, podemos decir que la sistólica anda entre 140 a 159 y la diastólica entre 60 a 80. Podemos decir que hay hipertensión, que existe hipertensión de grado 2 cuando la presión arterial sistólica ronda entre 160 a 180 y la diastólica de 100 a 109. Y cuando tenemos ahora un grado de presión de hipertensión grado 3, decimos que la presión arterial sistólica anda arriba de 180 y la diastólica a 110 o arriba de 110. Ok, la medición de la presión arterial, el procedimiento. Bueno, lo primero que debemos de hacer, pues, es realizar cómo está nuestro equipo, si está en óptimas condiciones. Luego nos realizamos el lavado de manos, informamos al paciente de la técnica que le vamos a realizar, preservamos la intimidad del paciente, ¿verdad? Lo colocamos en una posición sentado, acostado, donde podamos acceder nosotros al brazo. Colocamos el manguito del estigmomanómetro 2 centímetros por encima de la fosa auricular y rodeamos el brazo. Luego palpamos la arteria braquial y colocamos el estetoscopio por encima sin presionar. Luego, inflar el manguito por unos 30 minutos, ¿verdad? Por encima del punto que se deje palpar el pulso braquial. Abrir la válvula de salida del aire lentamente con una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros por segundo, manteniendo esta velocidad hasta finalizar la técnica. El primer latido nítido que se escucha indica presión sistólica máxima y la desaparición del latido en su cambio brusco de intensidad indica la presión diastólica o la presión mínima. Retirar el manguito del esfigmomanómetro y el estetoscopio. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiéndole fácil acceso al timbre y a objetos personales. Luego, realizamos el lavado de nuestras manos, anotamos los registros de enfermería, en las notas de enfermería, las cifras, el resultado que hemos obtenido. Siempre no olvidando anotar la fecha y la hora de la toma. Si los valores obtenidos están fuera de los rangos de la normalidad, actuar bajo prescripción facultativa. Bueno, es todo. Muchísimas gracias.